más allá de quiénes estén en el 2021. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Becerril, le había pedido una segunda interrupción a la congresista Aramayo. Antes de darle la interrupción a la congresista Aramayo, damos la bienvenida a la congresista Arimborgo, al congresista Mantilla, al congresista Trujillo, a la congresista Melgarejo, a la congresista Nelly Cuadros, al congresista Meléndez, al congresista Tapia y a la congresista Andrade. Congresista Aramayo tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Muy agradecida, congresista Becerril. Voy a ser breve. No me considero en guerra con el Ejecutivo, como muchos peruanos no necesitan estar en ningún estado de guerra. Sí levanto, señora presidenta, mi protesta por la actitud de hoy del presidente de la República. Tiene que recordar, presidenta, el presidente de la República, que él puede legislar más que 130 parlamentarios. Y permítame argumentar por qué. Tiene iniciativa legislativa de reforma constitucional ilimitada. Incluso puede plantear la reforma del propio Congreso de la República. El señor Vizcarra puede emitir decretos de urgencia, los cuales, presidenta, tienen rango de ley en materia económica y financiera, algo que el Congreso de la República no puede hacer, porque nosotros no tenemos iniciativa de gasto cuando legislamos. El señor Vizcarra puede emitir decretos legislativos a través de una ley autoritativa delegada por el Congreso. Señora presidenta, el presidente Vizcarra puede legislar más que cada uno de nosotros en la materia que quiera. Lo que no puede hacer el presidente Vizcarra es imponernos leyes que pretende que salgan de este Congreso de la República con muchas debilidades, con muchas insuficiencias seguramente. Tenemos que hacer un mea culpa probablemente, pero el Estado peruano nos ha delegado la facultad de legislar y lo vamos a hacer en comisiones, lo vamos a hacer en el Pleno. Yo declaro públicamente que no voy a renunciar al derecho de debatir, un derecho que me han dado mis electores. Y también digo, presidenta, de que hay la necesidad de regular la inmunidad parlamentaria. Hay que hacerlo prioritariamente, hay que atender esa demanda, que no sean 60 días, que sean 30 días. Pero esas actitudes de venir caminando al Congreso de la República, ¿por qué no compara el señor Vizcarra las facultades que él tiene con las facultades que tiene el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo? El presidente de los Estados Unidos no tiene iniciativas legislativas, no puede disolver el poder legislativo, no puede nombrar estos grupillos de poder para hacer lo que hacen y aprobar su presupuesto. ¿Qué condiciones competitivas las que tiene el señor Vizcarra? No estamos en pie de guerra. Necesitamos legislar con respeto a las normas y respeto a la ciudadanía. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Aramayo. Congresista Becerril. Gracias, presidenta. Muchos colegas, y con toda razón, han llamado a la ecuanimidad en estos momentos. Yo estoy de acuerdo que tenemos que responder con serenidad, pero con firmeza y sin sumisión. Yo creo que este Congreso no puede tener el espíritu cortesano de que vienen con un ataque dirigido y pensado y acá no pasó nada. Yo creo que acá, cuando han convocado al diálogo a los voceros, ya ha habido una doble intención, porque finalmente dice, pese al ánimo dialogante del gobierno que invitó a los voceros de las diferentes bancadas, ahora no aprueban los proyectos de ley del Ejecutivo. O sea, ¿qué querían? Que esa invitación sea para que nuestros voceros de las diferentes bancadas vayan y se arrodillen ante el presidente y digan, sí señor, lo que usted ha presentado, todo lo vamos a aprobar. Bueno, pues si eso ha pensado, está totalmente equivocado. Y yo creo que los poderes del Estado, como dijo un colega, sí se respetan y tenemos que respetarnos. Pero yo pregunto, colegas, y con toda sinceridad, ¿nos está respetando el Poder Ejecutivo o constantemente está vilipendiando a este Poder del Estado? Así es que yo también creo que no se trata de palabras altisonantes,
Se trata simplemente de defender los fueros del Parlamento, y en eso no vamos a claudicar. Yo lamento mucho que acá en el Parlamento haya, y para hablar las cosas por su nombre, como tiene que ser, muchos colegas de la bancada de izquierda están de hace mucho tiempo complotando contra el Parlamento. El día de hoy, por ejemplo, en lugar de cerrar filas en defensa del fuero parlamentario, ¿a qué se han dedicado unos colegas? A la presidenta de la comisión hasta falta de respeto, porque dicen que tiene un doble discurso, dicen que invita en forma sesgada a los especialistas quienes vienen hablando del tema. Y que la población lo ha rechazado, como sabemos que eso no es cierto, en la última sesión, me parece que en Loreto. Yo rechazo todas las injurias que el día de hoy están dando a la presidenta del Congreso. Y yo rechazo que nosotros, en lugar de trabajar en forma mancomunada ante este hecho, digamos, estemos entre nosotros tratando finalmente de agredir a nuestros miembros. Yo entiendo que los colegas de la izquierda quieren pues debatir sobre temas, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, quieren una nueva Constitución, pero que aprendan pues los colegas, esto es democracia. Acá se hace por los votos, no por lo que yo quiero. ¿Qué cosa quieren? ¿La dictadura de las minorías? Eso no existe. Por lo tanto, acá no van a venir, como quiere ahora el presidente de la República con el Ejecutivo, a imponernos una agenda. Tampoco nos van a imponer otros grupos políticos también una agenda que quieren debatir hace tiempo. Eso no va a ocurrir. Así que ya vayan metiendo en su cabeza que eso no es correcto. Lo que yo rechazo, presidenta, acá, que esto no es un hecho, digamos, fortuito. El presidente de la República con su premier, acá han enviado un documento, como digo, que simplemente nos dicen, ustedes, Congreso, son los vasallos, acá nosotros somos los reyes que decimos lo que tiene que hacerse. Porque no están pidiendo, presidenta, lo que es correcto, que los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo se prioricen. Están pidiendo, y acá está, para la posteridad, que dice, ¿no?, para su debate y aprobación. Entonces, ¿qué somos nosotros ya como Congreso? Simplemente, ni mesa de partes en realidad, porque nos están diciendo simplemente, te envío esto y ustedes tienen la obligación de aprobar. Y si no quieren, voy al Congreso, a la casa de ustedes, y ahí yo finalmente voy a pecharlos, voy a faltar ese respeto. Esta es una falta de respeto. Y si el presidente no sabe de democracia, pues tiene que aprender. Así que, presidenta, yo creo que en el tema de la inmunidad se ha debatido como corresponde. Ahora se votó, hay congresistas que quieren presentar una reconciliación, que lo hagan, está bien que lo hagan, pero igual se votará pues, y así son acá en el Congreso. Todo es por votos. Finalmente, yo creo que el Congreso sí tiene que tener una actitud de rechazo total a esta actitud del presidente. Pero también nosotros deberíamos, no sé, de repente estar en sesión permanente. Yo creo que ante ese ataque del Ejecutivo tenemos que demostrar con trabajo, tenemos que demostrar que nosotros no estamos en esa crispación, como dice un colega, dice, estamos en una crispación, estamos en un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eso no es cierto. Los que están crispados, los que están buscando el enfrentamiento son ellos. Nosotros vamos a demostrar con trabajo y más trabajo. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Becerril. Congresista Costa, le recuerdo nuevamente que lo que está en este momento en debate es el oficio enviado por el Poder Ejecutivo. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el colega Quintanilla. Congresista Quintanilla, la interrupción. Sí, señora presidenta. Aprovecho una interrupción ya que pedí la palabra para presentar formalmente la reconsideración de la votación anterior respecto al archivamiento de los proyectos de modificación constitucional referidos a la inmunidad parlamentaria. Formalmente lo presento, señor presidente, y creo, señora presidenta, a su vez pido de que estos sean votados después que conozcamos el cronograma que incluya la fecha de presentación de los predictámenes para que esta comisión tenga un orden en el debate. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Costa debería tener la palabra, sin embargo,
le recuerdo y lo invoco a que lee el artículo 58 del reglamento del Congreso, que establece el trámite de reconsideración. El acta ha sido sancionada en la misma oportunidad en la que se votó. Congresista Acosta, tiene usted la palabra. Pide una interrupción el congresista Mantilla, presidente. Congresista Mantilla, por favor, interrupción. Muchas gracias, congresista. Presidenta, ya exactamente han transcurrido 2 horas desde que hemos iniciado la sesión y no hemos avanzado con la agenda. Yo creo que acá, más allá de lo que todos quieren expresar respecto a la presentación del presidente, ya creo que se ha hablado mucho. Yo le pediría en todo caso, por tener suyo a todos los colegas presentes, que avancemos con las reformas. Van a ser las 12, se van a ir a almorzar, al final después se van y no vas a tener que debatir ni que votar. 2 horas, presidenta. Muchas gracias. Congresista Costa. Presidenta, colegas, en primer lugar yo coincido con quienes han llamado a la serenidad y a la ecuanimidad. He escuchado a mi colega Marco Arana llamando a adelantar las elecciones. Presidenta, no perdamos pues de perspectiva lo que está ocurriendo y el problema que tenemos que resolver. Y aprovecho también para aclararle al congresista Arana. Dice él que el presidente quiere incrementar su poder. Me llama la atención que lo diga el colega Arana, porque él ha estado en Palacio el otro día y el presidente ha sido muy claro en señalar que tenemos una gran oportunidad frente al país, porque ni nosotros ni él y sus colegas del Ejecutivo estarán en el 2021 en cargos de función pública. Y esa es una ventaja porque podemos pensar en legislar en función del país. De manera que no hay en las propuestas del Ejecutivo ningún afán de fortalecer las prerrogativas del Poder Ejecutivo para este gobierno. Es más, presidenta, como se dijo en esa reunión, el presidente ha incluido en el paquete de reformas presentada una que establece que el presidente que ha ejercido esa función por más de 4 meses, cualquiera que sea el origen de la misma, está impedido de postular como candidato a la presidencia de la República en las siguientes elecciones. Y el presidente ha pedido, termino con la idea, que esa prohibición entre en vigencia para el próximo proceso electoral. O sea, el presidente tampoco podría ser candidato a la presidencia de la República. Y si hay alguna duda, él está presentando un proyecto en este paquete a efectos de que eso quede claro, y ha pedido que por medio de una disposición transitoria esto se aplique para las elecciones del año 2021. Me pide una interrupción al congresista Mulder. Presidenta, solo para señalar que efectivamente este es un tema para el año 21 y que no atañe al actual Congreso ni al actual Poder Ejecutivo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el apuro del señor Vizcarra de que de una vez dictaminemos lo de la inmunidad parlamentaria? Si eso solo se aplica a los parlamentarios del año 21, no se nos aplicaría a nosotros. ¿Cuál es el apuro de pechar al Congreso de esa manera? Ahí está justamente entonces la verdad de las cosas, que el interés no es que la norma esté, el interés es tener siempre esa batalla contra el Congreso para poder mantenerse supuestamente en las encuestas. Pero aún ese tipo de estrategias también llega al agotamiento. Congresista Aramayo. Gracias, presidente. Gracias, congresista Costa. Si usted ha tenido a través de la presidencia la oportunidad de revisar el proyecto de ley que envía el presidente de la República al Congreso de la República respecto a la posibilidad de no reelegirse, no es exacto lo que dice. Porque si uno revisa en forma literal la fórmula que ha trasladado el señor Vizcarra, hay una amplia interpretación al respecto. Por el contrario, podría inducir error, respecto a lo cual en esta comisión y en debates se ha puntualizado. La fórmula que presenta el señor Vizcarra ante el Congreso, por el contrario, da lugar y permite que se lea entre líneas, como hacen los jesuitas, la posibilidad de que se pueda postular al Congreso, a la presidencia de la República. Entonces, la fórmula no es exacta, como todo lo que presenta el Ejecutivo es ampliamente perfectible, congresista Costa. Gracias, presidente. Congresista Costa, para que termine. La verdad que no entiendo a mi colega Aramayo. El presidente ha dicho que él no será candidato, que la ley no se lo permite, y ha remitido una norma dentro del paquete que nos ha presentado a efectos de que esto quede muy claro.
quien ha ejercido la presidencia de la República por más de 4 meses como vicepresidente o cualquiera que sea el origen de ese cargo, no podrá ser presidente, no es candidato a presidente en las próximas elecciones. Y él ha dicho además que quiere que por disposición transitoria de esa reforma constitucional quede claro que esa modificación se aplica para las elecciones del 2021. Si eso, digamos, no está claro, yo no sé qué más se puede hacer para que no se insista que este paquete tiene como propósito beneficiar al presidente de la República y fortalecer su posición como jefe de Estado. Porque todas las modificaciones que tienen que ver con establecer un nuevo equilibrio entre Poder Ejecutivo y Legislativo solo entrarían en vigencia después de las elecciones del 2021, salvo esta disposición, como digo, y las que tienen que ver con los procesos electorales del 2021. En segundo lugar, Presidenta, sobre lo que ha ocurrido, yo estuve en la reunión en Palacio la semana pasada, el miércoles. Mi recolección, lo que yo recuerdo que, resumiendo lo que conversamos, es que había una voluntad de empujar la reforma política, con distintos énfasis, cada quien tiene sus propias percepciones de hacia dónde debe ir la reforma política, pero hay un acuerdo de que es necesario abordarla y es necesario ir tomando decisiones, y que además es urgente hacerlo porque es importante que esas reformas puedan ponerse en práctica, las electorales para las elecciones de 2021 y 2022 y las que no son electorales a partir de la entrada en ejercicio del próximo gobierno. Ese es el motivo de la urgencia, pues no tenemos mucho tiempo, sobre todo para hacer cambios de naturaleza constitucional. Y en ese contexto, Presidente, incluso el representante de Fuerza Popular, el colega Carlos Tubino, presentó al Presidente, le entregó al Presidente en realidad un cronograma elaborado por la Comisión de Constitución, dijo él, que precisamente atendía a la necesidad de darle prioridad a las reformas de naturaleza electoral para los procesos del 2021 y 2022, especialmente las que requirieran cambio constitucional. En segundo lugar, darle prioridad a las reformas legales, y ese cronograma, que no lo pudimos ver ahí, se dijo que se discutiría el día de hoy en la Comisión de Constitución. No lo hemos hecho todavía y queda pendiente. Pero obviamente la discusión que tuvimos en Palacio fue en un clima de mucha altura, Presidenta, y yo quedé convencido de que nos habían puesto de acuerdo en sacar adelante esto de cara al país que está reclamando precisamente estas reformas. Y al día siguiente o 2 días después la Comisión adopta su primera decisión en relación con este paquete de reformas y archiva el proyecto de inmunidad parlamentaria. Ciertamente no pues es la mejor respuesta a la iniciativa del Ejecutivo de invitar a conversar en Palacio de Gobierno sobre los asuntos de la reforma política. De manera que ese es el contexto, Presidenta, de lo ocurrido el día de hoy, y yo entiendo el malestar en el Poder Ejecutivo. Ahora, de cara al país, ¿cómo reaccionamos, Presidenta? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos como Comisión de Constitución y como Congreso de cara al país que reclama estas reformas porque ciertamente no se siente satisfecho con su sistema político, con sus autoridades y con sus congresistas también? Yo sugeriría 3 cosas, Presidenta: retomar el esfuerzo por definir un cronograma para poder acometer primero las reformas constitucionales, sobre todo aquellas que tienen que ver con los procesos electorales del 2021 y 2022, las reformas legales que tienen que ver con esos procesos y todas las otras reformas pendientes que se han propuesto. En segundo lugar, comenzar por aquellas reformas que tienen implicancias para el proceso del 2021, que todavía no hemos empezado a discutir, Presidenta, porque ni inmunidad parlamentaria ni relaciones ejecutivo-legislativo tienen que ver con las elecciones del 2021. Podríamos discutir impedimentos
para postular, por ejemplo, la ampliación del mandato de gobernadores y alcaldes a partir de las próximas elecciones para esos cargos, y también, por ejemplo, la posibilidad de que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia puedan postular a cargos en el Congreso de la República. Esa me parece que es la agenda inmediata. Y en tercer lugar, en relación con la inmunidad, me alegra que el congresista Quintanilla haya querido ayudar, pero veo que no es posible la reconsideración. Pero hay, Presidenta, otros proyectos referidos a inmunidad parlamentaria que podrían ser el punto de partida para retomar esta discusión. No necesariamente ahora, pero dejar abierta la posibilidad para retomar este tema. Una interrupción del problema. Me pide una interrupción el congresista Quintanilla. Para ayudar el debate. Por excepción. Ya intervino la tercera. Congresista Costa, termine por favor, ya no hay más interrupciones porque ya agotó las que usted tenía para conceder. Muy bien, Presidente, Continúe. entonces, resumiendo y termino, está pendiente el cronograma, creo que nos ayudaría a todos tener un cronograma por escrito con las prioridades señaladas. En segundo lugar, acometer la tarea de abordar las reformas constitucionales que tienen que ver con las elecciones del 2021. Y en tercer lugar, dejar abierta la posibilidad de que más adelante, Presidenta, discutiendo los otros proyectos de inmunidad parlamentaria que tiene la Comisión, podamos hacer una revisión de este tema para enfrentar el problema de archivo que tenemos, que es una suerte de en negativa, digamos, a revisar lo de la inmunidad parlamentaria, porque las modificaciones al reglamento quizás si se hubieran aprobado junto con el archivo del proyecto de ley, entonces se hubiera visto de otra manera, pero archivar el proyecto de ley parece cerrarle la puerta definitivamente a la reforma política. Y yo creo que este Congreso ya expresó en Palacio la semana pasada su voluntad de acometer la reforma política, y creo que si se abordan estos tres asuntos podemos reencaminar, Presidenta, el esfuerzo en esa dirección. Gracias. Gracias, congresista Costa. Muy brevemente, por la alusión, congresista Aramayo, por favor. Para los congresistas, sí, está en el rol, entonces mejor en el momento que hace uso de la palabra. Correcto, congresista. Congresistas, estamos a punto de terminar este debate. Yo les repito una vez más, el tema en debate es el oficio enviado por el presidente, alcanzado por el presidente de la República, pero suscrito por el presidente del Consejo de Ministros. Por favor, no está en debate el cronograma, no está en debate otro procedimiento más que el oficio que tenemos en este momento enviado por el Poder Ejecutivo. Congresista Meléndez tiene la palabra, necesitamos agotar este debate. Solamente si está referida al tema, congresista Quintanilla, porque no estamos debatiendo ningún otro tema que no sea el oficio enviado por el Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, me sorprende sus actitudes, porque usted hasta le ofrece a la congresista Aramayo que interrumpió por tercera vez, y en segundo lugar, cuando no pide la palabra, le da la palabra. Yo sí le he pedido varias veces. Yo quiero recordarle, señora Presidenta, que hay un informe del año 2004, cuando era presidente del Congreso el ex congresista Henry Piz, y era también presidente de la comisión el señor Natalián Primo. Ahí dice: el límite temporal efectivo para la presentación de las reconsideraciones por escrito a los acuerdos adoptados por la ejecución misma del acuerdo, y que yo sepa todavía no se ha suscrito el dictamen aprobado. Entonces ni siquiera se ha ejecutado, porque después que se suscriba se remitirá. Yo pido, señora Presidenta, que de todas maneras se dé trámite a la reconsideración, y además se vote después que conozcamos el cronograma, porque estamos ante una situación política, no estamos ante una situación cualquiera, estamos ante una crisis política que ha sido planteada hoy en la mañana por el Poder Ejecutivo. Gracias. Gracias. Congresista Costa, congresista Meléndez. Gracias, Presidenta. Presidenta, he escuchado a algunos de mis colegas manifestar que el Ejecutivo viene a pechar al Congreso. Algunos han dicho que es un capricho del Presidente de la República. Sin embargo, Presidenta, voy a leer solamente la última parte del párrafo del artículo 105, donde que señala que tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia.
Y estos proyectos, presidente, justamente tienen carácter de urgente. Y voy a complementar con el artículo 118, pero así está la carta, congresista. La carta dice así, que tiene carácter de urgente. Y el artículo 118 dice, y el congresista Mulder, que señala que es un capricho, le voy a leer el artículo 118. ¿Qué es lo que corresponde al presidente de la República? Y el numeral 3 dice dirigir la política general del gobierno. Estos 12 proyectos, presidente, justamente forman parte de la política general del gobierno. Y es evidente que el presidente de la República defienda su política de gobierno. Aquí no hay ninguna pechada, ningún capricho, presidente. Es un tema que está en el marco constitucional. Y nosotros, como Comisión de Constitución, tenemos que respetar la Constitución y las leyes. Una interrupción, congresista Velázquez tiene el uso de la palabra. Presidente, muy importante el debate. Yo quisiera decirle al congresista Meléndez que los principios para interpretar una ley ordinaria no son los mismos principios que se utilizan para interpretar la Constitución. El artículo 105, al que refiere el congresista, hay que compatibilizarlo con el 118, y lo voy a leer, presidente, para ilustrar, porque el país no se está viendo. El artículo 118 de la Constitución, cuando dice corresponde al presidente de la República, ¿qué le corresponde? En el inciso 24 dice, le da todas las facultades al presidente, en ningún caso le dice que tiene facultades que le aprueben la ley del Congreso. Pero ¿sabe qué dice? Ejercer las demás funciones de gobierno y administración. Y hay un error conceptual que quisiera, por eso lo he interrumpido, congresista Meléndez. No hay que confundir con una política de gobierno con una política de Estado. No hay que confundir política de gobierno con política de Estado. Resulta muy ingenuo decir, que porque el presidente de la República envía un proyecto en el que dice que en lo posible se trata de darle preferencia cuando este tiene carácter urgente. Por favor, urgente es, como ya lo han dicho mis colegas, lo ha dicho Lourdes Alcorta, lo han dicho Luz Salgado, creo que también Mauricio, cuando son urgencias del gobierno. Pero también con ese argumento, congresista Meléndez, si hace usted una interpretación literal que está proscrita para interpretar la Constitución, la interpretación literal, la histórica, la teleológica, no se aplican. Eso lo sabe un alumno del primer año de Derecho. Para interpretar la Constitución son otros principios, el principio de unidad de la Constitución. Y el principio de unidad parte de entender que este es un poder del Estado que tiene sus autonomías. Y que si el Poder Ejecutivo quiere interpretar literalmente como usted quiere hacer interpretar la Constitución, para que el Congreso pueda renunciar a una atribución que la Constitución le ha dado, que es el de legislar, el de legislar, porque lo que nos están diciendo ahorita es que no solamente prioricemos, sino que votemos en el sentido que quiere el gobierno. Es como si este Congreso, y usted mismo varias veces se ha parado cuando nosotros hemos invocado el artículo 79 de la Constitución, que se dio en una coyuntura para impedir que los parlamentarios tengamos iniciativa de gasto. Si hoy día le hacemos caso a la interpretación literal, que yo ya digo que está proscrita en la interpretación de la Constitución, mañana el Congreso podría también inmiscuirse en atribuciones del Poder Ejecutivo y modificamos la ley de presupuesto, pues. Modificamos la ley de presupuesto. O hacemos que, como el gobierno no hace nada en el norte, hacemos que los presupuestos se ejecuten por un mandato. No podemos hacer. ¿Sabe qué? El Parlamento hay que respetarlo como institución. Y a mí me parece que la provocación del día de hoy del presidente es inaceptable, que actuemos con firmeza, con serenidad, y creo que el discurso con aire romano que ha dado nuestro congresista Luis Iberico nos invita a una reflexión más profunda. Gracias, congresista Meléndez. No hay que confundir funciones de gobierno con funciones de Estado.
Continúe, congresista Meléndez, en el uso de la palabra. No te vayas, congresista. Por favor, atendamos el debate que continúa. Tiene la palabra, congresista Meléndez. Congresista Velázquez, a través del presidente, yo no he hablado de política de Estado, yo he hablado de política de gobierno. Y los ejes de política del gobierno han sido publicados en mayo del año pasado, con todos sus lineamientos. Son 5 políticas de gobierno y dentro de ellos hay 2 que tienen que ver con la reforma política. Uno es integridad y lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional. En ese marco, el presidente de la República justamente ha venido a defender sus políticas de gobierno, presidente. Entonces, no es un capricho del Ejecutivo como señalan algunos de mis colegas. Y lo que dijo, por favor, respetemos el orden de intervenciones. Y gracias. Lo que dijo hace un momento uno de mis colegas, que dijo que el presidente nos llamó tramposos, eso no es correcto, presidente. Yo he estado al costado del presidente de la República. Él lo que dijo es que debemos aprobar los proyectos de ley sin trampa, sin hacer trampa. ¿Se ha hecho o no se ha hecho trampa, presidente, con la bicameralidad? Por favor, respetemos el orden de intervenciones. Precisamente la ciudadanía, presidente, la ciudadanía ha votado en contra de la bicameralidad porque han metido una trampa, presidente. El tema es la cuestión de confianza y la población lo ha rechazado. Entonces, presidente, eso es lo único que ha señalado el presidente de la República, que aprobemos las leyes sin trampa. Entonces, de esta comisión, presidente, nos dieron una señal engañosa, haciéndonos ver que querían priorizar los proyectos del Ejecutivo. Por eso es que se adelantó el debate de la inmunidad parlamentaria. Y parece que nos han hecho caer en una trampa porque han terminado enviando al archivo un proyecto de reforma constitucional. Respeten, por favor, respeten el orden de intervenciones si es que hay que debatir luego, por favor. Pero respetemos el orden de intervenciones. Si quiere, le doy una interrupción a la congresista Alcorta que está hablando, presidente. Perdón.